Bien, seguimos con el programa en este bloque, en este sector. Estamos, como ya es norma, también en el mismo, con el doctor Frank Terán, con temas que son importantes, fundamentales para la formación integral también de la persona. Esta noche vamos a tocar lo que es ciencia, arte, filosofía, y con el profesor, en este caso con el doctor Frank Terán, vamos a desglosarlo en forma resumida cada uno de ellos. Doctor, buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, Bella Trinidad y la linda Trinidad, ¿no? Así es. Y siempre con ese énfasis de impulsar a la gente a buscar mundos más profundos, ¿sí? Quiero hacerles recordar, asimilar dentro de ustedes, ¿sí? De que nosotros estamos en un sistema donde todos funcionamos, nos educamos dentro de una universidad, salimos un abogado, un ingeniero, y dentro del sistema hacemos un trabajo específico, ¿no? Y pues muchos ingenieros, por ejemplo, no se dedican a otra cosa si no es lo que es, ¿sí? Es tan corta la vida, ¿sí? Pero sin embargo yo les digo, ¿no? Al hablar de la cruz, ¿sí? Del símbolo de la creación, de los 5 elementos de la naturaleza, esos 4 lados de la cruz es el fuego, la tierra, el aire y el agua. Pero sin embargo, dentro de lo que es el ser humano como virtud y solidez, también es la ciencia, arte, filosofía y religión. Y hago entender que el ser humano tiene como virtud eso, la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Porque la ciencia, ¿qué es? Explicar la creación de la vida, ¿sí? Desarrollarla, la vida, ¿no? El origen principalmente de la vida, ¿no? En la que se fue creado el hombre. Exactamente, entonces nosotros tenemos esa virtud como el amor, como el cariño, ¿sí? Esa, ¿no? La filosofía, que es compartir, ¿sí? La vida con la naturaleza, con las estrellas, con los seres que están a nuestro alrededor. Claro está, ahí está la sociología, la psicología, ¿no? Pero, sin embargo, es esa necesidad que el ser humano tiene, ¿no? El arte es expresar, ¿no? Entonces, expresar lo que uno ha conseguido, lo que ha desarrollado, ¿sí? Demostrar cómo funciona, ¿no? ¿Sí? Y la religión es una virtud dentro del ser humano de religarse a la parte más elevada de la creación, Dios. Entonces, si nosotros vamos a la historia, a la antropología, ¿sí? A las culturas antiguas, todas han tenido un sistema para religarse a esa parte elevada, perfecta de Dios, que lo tenemos dentro de nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero sin embargo, yo les digo, en el análisis profundo, lamentablemente por tener una educación muy egoica, muy materialista, muy separatista, ¿sí? Entonces cada persona ya no funciona íntegramente, sino muy externamente, ¿no? Entonces yo les hago entender de que nosotros, ¿sí? Como un Leonardo da Vinci que hacía todo, todos podemos hacer muchas cosas, pero el secreto está en todo esto, ¿sí? Al hablar de la pirámide, de un calendario, dame un punto de apoyo y moveré el universo y los dioses, decían grandes filósofos, ¿no? ¿Sí? Ese punto de apoyo yo les hago entender que es el 5º elemento de la naturaleza, la inteligencia. Aquellos que saben manejar ese fuego ígneo, entonces automáticamente ese fuego, como el sol, tiene miles de brazos y miles de expresiones. Entonces el ser humano automáticamente nace, sale el maestro dentro de sí y empieza a descubrir con la intuición, con la imaginación y la inspiración las maravillas de Dios. Cuando una persona hace eso en su vida interior, es un hombre feliz, es un hombre que vive. Pero lamentablemente hoy en día, por no desarrollar el 5º elemento, por no desarrollar la sabiduría en estas universidades que estoy mostrando, pues del mundo griego, en el mundo egipcio, hoy en día solo hacemos intelectualidad y repetimos lo mismo y lo mismo y lo mismo y actuamos lo mismo sin desarrollar nada en la vida. Es decir, hoy día el hombre cada vez se está achicando más a un punto, sí, un punto cúbico,
sí está vibrando cada vez más bajo. Pero yo les hago asimilar que con el quinto elemento podemos expandernos en el universo, ¿no? Doctor, hablando y habiendo tocado el tema de usted de la religión, y quizás para muchas personas también surge esta interrogante, dentro del planeta Tierra existen miles y miles de religiones que han aflorado. Lógicamente la parte de la religión católica es uno de los poderes más fuertes en lo que significa la religión a través de la figura del Papa, hoy el Papa Francisco, pero así también existen miles de religiones, sectas, los evangelistas, mormones y diferentes sectas, pero quizás el centro, y esto yo en mi modestísimo conocimiento, creo que el centro es Dios, el Creador, y sobre eso giran las miles de religiones que existen y que quizás confunden también a los ciudadanos, a las personas, por, en este caso, pregonar ciertas técnicas, ciertas doctrinas o principios que están inmersos dentro de la religión. Digo confunden porque dicen, bueno, esta secta critica a la otra, algunos son más chauvinistas, otros saltan, gritan, alaban, otros son más cautos. ¿Cuál es su opinión y comentario respecto al haber aflorado miles de religiones, pero quizás el centro lo que persiguen es Dios como creador o Jesucristo? Bueno, pues yo una explicación más profunda. Uno de los más grandes maestros de conquistar a Dios, y el más sencillo, podríamos decir, y el más moderno que tenemos nosotros, es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, su nombre verdadero es Yeshua ben Pandirá, ¿sí? Él, ¿sí?, se vuelve a levantar, se autorrealiza y su doctrina la demuestra en su comportamiento externo, ¿sí? Y ustedes deben saber que Jesús de Nazaret no sabía ni leer ni escribir, por si acaso, pero sin embargo, pues él escala los niveles desde la materia al espíritu, ¿no? Y él dice, ¿no?, ¿sí?, en una forma muy sencilla: buscad la verdad y ella os hará libres. Y la única forma de encontrar la verdad es teniendo los ojos de Dios dentro de nosotros, que en lo más chiquitito nosotros es la conciencia. En un grado elevado, aquellos que tienen alma, aquellos que ya tienen toda la columna, los 7 chakras despiertos o las 7 iglesias despiertas, es decir, los 14 sentidos. Y aquellos que llegan a encarnar la parte espiritual más elevada. Entonces, solo con esos ojos podemos ir al futuro, al pasado, podemos ir a niveles y niveles de la creación. Por eso hay ángeles, arcángeles, potestades, virtudes, serafines, tronos. Es decir, hay niveles de seres humanos, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? En este caso, vuelvo a reiterar, las miles de religiones que han aflorado en el mundo, entre ellos, por ejemplo, la religión que profesan los hindúes, la parte de Asia, Oceanía, los europeos, ¿por qué han aflorado? Eso está inmerso, inclusive están escritos en la Sagrada Biblia, en este caso la palabra de Dios, que aparecerán, dice, y también aparecerán falsos profetas. ¿Cuál sería su opinión en este caso? ¿Se está cumpliendo lo que dice en la misma palabra de Dios? Claro que sí, pero la forma de cómo ver las cosas más reales es entendiendo, ¿sí?, que hay 3 mundos: el mundo externo, ¿sí?, sensual, sensitivo, ¿sí?, el mundo intelectual, y esos son los 2 mundos que normalmente la gente maneja. Si hablamos del mundo de la India, o digamos del mundo musulmán o el mundo católico, ¿sí?, todo es teórico. No, y cada uno también profesa un Dios, por ejemplo, Alá. Claro, pero está hablando teóricamente, y solo se fanatizan y creen en lo que leen, ¿sí?, y lo que dice ahí. Solo aquellos que entran al conocimiento de manejar el fuego del 5.º elemento de la cruz, el INRI, Igni Natura Renovater Integram, el fuego incesantemente renueva la naturaleza, solo ellos escalan los niveles de la creación y tienen ojos para ver la verdad. Solo esos. Jesús lo ha hecho, pero la gente no lo hace, ¿sí? Buda lo ha hecho,
¿sí? Mahoma lo ha hecho, pero su gente ahorita alrededor no lo hace. Krishna lo ha hecho, pero su gente y sus seguidores no lo hacen. Es decir, el secreto está en que ustedes caminen ese mundo interior y eliminen al que no te deja ver la verdad. ¿Qué sería? El ego. El ego, la ira, los celos, la vanidad, la lujuria, la intolerancia. Esas cosas que están dentro de nosotros te identifican, te fascinan, te hacen soñar en la mente. Entonces, nadie de que las personas que tengan estos yoes puede ver la verdad. Entonces, la clave es eliminar al ego, ¿sí? Y escalar. Y además, todas estas elecciones que se expresan en el mundo entero, ¿sí? Todas son iguales. Solamente la diferencia es que se expresan en diferentes partes del mundo y según el lugar, ¿sí? Utilizan la naturaleza como simbología de lo que es la parte espiritual y lo que es el alma y la materia. Por ejemplo, en el mundo azteca, la parte del Cristo se llama Quetzalcóatl. Sí, Quetzalcóatl. Ajá. Entonces, ¿qué es el Quetzal? Quetzal es una ave, ¿sí? Es la parte espiritual, como la paloma. Y hay un nombre que se le asignó a un dinosaurio, por ejemplo, el Quetzalcóatl, el que vuela. Esto yo lo aprendí precisamente de mi nieto, Oscarito, que se lo sabe casi la mayoría de los dinosaurios. Sí. Y el Quetzalcóatl, yo aprendí de que es un dinosaurio que existió en esa época, se ha llamado Quetzalcóatl. Bueno, pero en el mundo azteca, Quetzalcóatl representa Coatl, la serpiente, que es el alma, y el Quetzal es el ave, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el mundo del incaico, la parte espiritual es el cóndor, ¿sí? En otros lados, en el mundo egipcio, es el águila. Entonces, tras del mundo, ¿qué te puedo decir? Mojeño, azteca, inca, el mundo de Mahoma, de Krishna, ¿sí? De Buda y de Jesús, hay un idioma que los une a toditos. ¿Sabes cuál es? La numerología, simbología, cábala fonética y cábala ceremonial. Y además, para comprender todas estas religiones que son lo mismo, ¿sí? Existe el símbolo de la Navidad. Es un árbol, donde se habla que la punta es Dios y la parte de abajo es la materia y al centro está el alma, ¿no? Pero esa punta tiene diferentes nombres en el mundo entero, pero representan lo mismo, ¿sí? Y dentro de la cultura judía, para entender, y la persona que estudia religión, ¿sí? Busque la cábala. Simeón Ben Yohat, él nos muestra así un árbol de la Navidad y poniendo la Santa Trinidad, por ejemplo, en la parte superior, ¿sí? Y en esa parte superior puedes poner a Mangokapa, Mamaojlo, Inti, por ejemplo, ¿sí? Brahma, Vishnu, Shiva, la Santa Trinidad en el mundo hindú. Osiris, Isis, Auros en el mundo egipcio, ¿sí? Entonces, todo es igual, ¿no? Entonces, el Hijo del Cristo está a la derecha, dice, ¿no? Sí, el Padre, el Anciano de los Días, está arriba, ¿sí? Y la Madre Divina está ahí al lado. Entonces, dentro del mundo católico y el mundo de Jesús es lo mismo, ¿no? ¿Qué opinión tiene del Corán, doctor? El libro sagrado. El Corán es lo mismo. Es un libro creado por un hombre despierto, por aquel que ha desarrollado sus chakras internas y ha visto cómo una persona se puede autorrealizar. Entonces, pero sin embargo, en todas estas culturas, estas religiones, lo que sí tienen que asimilar, todas en el fondo tienen el instrumento de manejar el sexo. Mediante la sexualidad, uno se puede cristalizar al Cristo, hacer nacer dentro de nosotros virtudes. Porque solo con la sexualidad tú también te degeneras o te regeneras. Por eso que dentro de este conocimiento, Jesús, su máximo sacramento, es el manejo del fuego y el agua, y donde sí se maneja es en el matrimonio. Y en todas las culturas antiguas se habla el elixir de los dioses, ¿sí? El dios Baco, que habla de beber vino, que eso simboliza transmutar, agarrar el cáliz y beber. Pero ese cáliz, esa semilla, no es nada más que nuestras aguas sexuales, ¿no? ¿Sí? Entonces yo hago comprender eso, ¿sí? a la sociedad, a la humanidad, que el camino de encontrar la verdad es sexual
y es eliminando al ego, y es activando el fuego por la columna y activando nuestros sentidos internos, con la cual nosotros tenemos ojos en el tiempo, en el pasado o en el futuro, como los profetas, ¿sí? Y todos ellos, como Nostradamus o tal vez como Juan de Patmos, ¿sí? Mediante su clarividencia, ¿sí? Por su conciencia recibe información de los mundos internos y escribe pues el Apocalipsis, ¿no? Entonces todo se vive con la conciencia cuando uno elimina al guión psicológico, ¿no? Bien, eso sería. Así, doctor, es una aplicación en forma detallada y podríamos decir también científica, porque dentro de lo que significa, hablábamos de la ciencia, el arte y la religión en este caso. Para finalizar, doctor, vamos a indicar en forma muy resumida, por ejemplo, lo que es ciencia. Usted ya explicó algo de ello. La ciencia, por ejemplo, contiene dentro de lo... ¿Por qué es ciencia? Porque tiene metodología, tiene una planificación, una organización y también con un resultado exacto. Eso es lo que significa ciencia, a diferencia del conocimiento vulgar o mítico o empírico, podríamos decir, que es un conocimiento que se vive de la misma experiencia, la misma realidad. Cada persona aprende en forma empírica, pero este conocimiento no es científico, porque no está sometido a ningún método, ni sistema, ni planificación. Esa quizás es la diferencia que yo he traído del conocimiento vulgar o mítico, dentro también de lo que es la parte de la filosofía. Yo como docente de filosofía jurídica de la universidad toco estos temas, pero en lo que significa la ciencia tiene su propio método, su propia planificación, organización y con resultados exactos. Igual sucede con el arte también. O sea, usted lo mencionaba a Leonardo da Vinci, uno de los artistas número uno en lo que significó, por ejemplo, la religión. ¿Qué podemos detractar de tanto de lo que es ciencia y arte? Bueno, pues es una expresión del mundo interior. Ciencia es causa-efecto. Exacto. Causa-efecto, sí, donde tú verificas las cosas en el mundo físico. Puede ser químico, puede ser orgánico, ¿sí? Pero también cuando uno tiene ojos internos, una vida interna, entonces en el causa-efecto, por la conciencia puede ver, digamos, elementales, el futuro, ¿sí? Dentro de la matemática, por ejemplo, hay una cosa muy hermosa dentro. Hay mucha gente que no cree mucho en el mundo interior, pero la fórmula pi, por ejemplo, ¿sí? Si te das cuenta, es la fórmula del fuego. Sin la fórmula, sin esa iluminación de ese gran iniciado, no podríamos hacer ni autos ni nada. ¿Por qué? Porque te da el círculo, ¿sí? La forma, tú puedes moldear la materia en lo que tú quieres, un auto puedes hacer, ¿sí? Y lo más lindo en mi análisis que he hecho, por ejemplo, es de que la fórmula pi es un resultado 3,14 y es infinito, pero es impar. Pero si tú, como siempre digo, positivo y negativo, cuando se agarra una fórmula más otra fórmula, que es 2.6, ¿sí? Ya no es infinito, porque ya está unido, ya hay un tercero, es perfecto ya. Claro, y tiene que ser exacta con un resultado que no es ni más ni menos, o sea, tiene que ser exacto, dentro de lo que significa la ciencia. Para mí la fórmula pi es una puerta, es el fuego, es la iluminación del genio mediante la conciencia, ¿no? ¿Sí? Esa es la inspiración, ¿sí? Y la ciencia es eso, causa-efecto, pero ese causa-efecto, por ejemplo, el ser humano hoy en día solo tiene ojos en el mundo externo. Un despierto, ese causa-efecto ya maneja en otros niveles y conoce no solamente los átomos físicos que conocemos nosotros, no, hay otros átomos en la naturaleza. Se ha descubierto, por ejemplo, el mesón K, ¿no? Que tiene un comportamiento muy diferente en la naturaleza interna. Entonces, hay otro tipo de átomos en astral, mental, causal, es decir, hay 7 cosmos, que en esos 7 cosmos hay otro tipo de estructura atómica con otro diferente comportamiento, ¿no? Así es. ¿Sí? Muy bien, doctor, llegamos prácticamente a la parte final del programa. El próximo lunes, como siempre, vamos a tratar temas importantísimos. Vamos a tratar de comentar, doctor, si dentro de lo posible, por ejemplo, hablar sobre las grandes estructuras que se
realizaron y que hasta ahora se perpetúan y están dentro de nosotros. Por ejemplo, hablamos de las pirámides, Egipto tiene sus secretos realmente grandísimos, y otros países también que hasta ahora conservan esos monumentos. Si hablamos de México, por ejemplo, las estructuras maravillosas que tenemos dentro de nuestro planeta Tierra, y para ello vamos a tratar de tocar este tema con el doctor Frank Terán el próximo lunes. Gracias, doctor, y bueno, nos reencontraremos el día lunes. Buenas noches, Trinidad. Gracias, doctor. Muy bien, nosotros llegamos a la parte final del programa. Con agua linda nos despedimos, linda de verdad, y gracias a todos nuestros auspiciadores también, quienes hacen posible la emisión del